El mayor conflicto social al que se enfrentan los españoles es al separatismo vasco y catalán, que ponen en duda la propia existencia de España. La transformación de los nacionalismos en separatismos es consecuencia de la política practicada desde el golpe de Estado de 1923, llevado a cabo por el general Primo de Rivera. Su lema era, patria, religión y monarquía. Esta dictadura duró desde 1923 hasta 1925. En 1936, 11 años después, el general Franco dio su golpe de Estado. En este caso, su lema era, una, grande y libre. A lo que primero se llama patria, ahora se transforma en nación. El origen de este cambio hay que buscarlo en la influencia de la obra Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal y que se empieza a publicar en 1935. En esta obra, que será declarada de texto oficial para la enseñanza por el gobierno franquista, Menéndez Pidal afirma que el Reino de España es una continuación del anterior reino visigodo de Toledo. Esta idea está bien explicada por César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, en los vídeos disponibles en YouTube bajo el título de Historias de la Historia de España. Escuchemos, pues, sus argumentos. En segundo lugar, lo que se produce es una unidad jurídica, porque a partir del momento en el que existe esa unidad religiosa, ya no hay una ley para los conquistadores godos y otra para los hispanos romanos. Con Chindasvinto y con Recesvinto se promulga el fuero juzgo, el liber judicum, en el cual quedan unidas las dos poblaciones. Hay una unidad jurídica, no un estatus para godos y otro para hispanos romanos. Y sobre todo, además, hay una unidad de carácter nacional. Es decir, hay que tener en cuenta que inmediatamente después de Recaredo, con reyes como Sisebuto o como Suintila, desaparecen los últimos extranjeros del territorio de la península ibérica, que eran los bizantinos que había en la zona de Levante. Esto, que es ese proceso de unidad, va ligado a una identidad nacional, de la que hablaremos la semana que viene, que es muy fuerte, en la que ellos ya hablan de una España, de una Hispania, en la que primero estuvieron los romanos, luego vinieron los godos, etcétera, pero que es una nación y es una nación privilegiada desde muchos puntos de vista, y eso lo cuenta, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, y un enorme renacimiento cultural en el que, por supuesto, está Isidoro de Sevilla, pero está Leandro, está Braulio, está Paulo Orosio, y aparece incluso en manifestaciones. Partiendo de un personaje que lógicamente han decidido olvidar y que es importantísimo, que es Isidoro de Sevilla o San Isidoro de Sevilla. El enigma es, bueno, ¿realmente los visigodos creyeron en una nación llamada España? ¿O esto de la nación es un invento de los reyes católicos o posterior a los reyes católicos o del general Franco? Bueno, los visigodos tenían esto claro. Y en el caso de Isidoro, además a mí es un personaje por el que yo siento una especial debilidad, al que recuerda muy poco la gente de Cartagena, que es donde nació, supongo que por eso de Isidoro de Sevilla, y al que prácticamente no se recuerda en Andalucía porque no tuvo la suerte o la desgracia de ser musulmán y por lo tanto no forma parte de la nación andalusí. Olvidando, por ejemplo, que Isidoro de Sevilla fue el primer introductor de Aristóteles en Occidente, es decir, se adelantó siglos a Averroes, a Maimónides y a Tomás de Aquino, casi un milenio, a Tomás de Aquino, que se dice pronto, y que fue el primer europeo que redactó una suma de saber y una enciclopedia. La primera enciclopedia de la historia europea no es la enciclopedia francesa del 18, son las etimologías de San Isidoro. Bueno, San Isidoro precisamente tiene un pasaje donde deja muy claro lo que es España y que si me permite voy a leer. Dice así: «Oh España, la más hermosa de todas las naciones que se extienden desde Occidente hasta la India. Tierra bendita y feliz, madre de muchos pueblos. De ti reciben la luz el oriente y el occidente. Tú, honra y prez de todo el orbe, tú, el país más ilustre del globo. No hay en el mundo región mejor situada, ni te abrasa el estío, ni te hiela el rigor del invierno, sino que circundada por un clima templado te nutren céfiros blandos. Cuanto hay de fecundo en los ejidos, de precioso en las minas y de provechoso en los animales, tú lo produces. Rica, por lo tanto, en hijos, joyas y púrpuras, fecunda también en gobernantes y en hombres que poseen el don de mandar, te muestras tan fecunda en adornar príncipes como feliz en producirlos. Con razón, ya hace mucho tiempo te deseó la dorada Roma, cabeza de gentes, y aunque vencedor, aquel empuje romano te desposara primero, luego el muy floreciente pueblo de los godos, tras haber conseguido numerosas victorias, a su vez te tomó y te amó». Bueno, esto escrito por un español de finales del siglo VI es bastante elocuente. Y además un español que se siente muy orgulloso de España, que considera que, bueno, que es el pueblo mejor situado de todo el globo. No va más, No va más, y que, claro, no es extraño que llegaran los romanos y después los godos, de los que él ya se distancia. Es decir, él forma parte de esa nación
que es la nación más privilegiada del orbe, por la que pasaron los romanos y los godos. Es decir, es un sentimiento en el que él dice, no llegamos los godos o mis antepasados godos, sino que igual que llegaron los romanos, después llegaron los godos y yo efectivamente Esto me es siento español. lo más interesante, que él considera España anterior incluso a los romanos, aunque hecha por los romanos, anterior a los godos, aunque hecha por los godos, y que continúa. Efectivamente. Es realmente lo... Comienza diciendo que España es una nación en tiempos del Reino de Toledo. Y a falta de mejores pruebas, lo justifica con dos argumentos. Primero, a partir del momento en que existe una unidad religiosa ya no hay una ley para los conquistadores godos y otra para los hispano-romanos. Segundo, San Isidoro, en su alabanza a España, habla de una nación española. Veamos ambas con más detalle. En primer lugar, la unidad religiosa se decreta por el Tercer Concilio de Toledo, en el que Recaredo se convierte al catolicismo. Esto ocurre en el año 589. El fuero juzgo es promulgado por Recesvinto 69 años después, en el 658. Es cierto que, en términos históricos, se puede considerar inmediatamente después el lapso de 69 años. Pero entonces, hay que añadir que inmediatamente desaparece el reino godo porque 53 años después, que es menos tiempo, es decir, en el 711, se produce la invasión musulmana por lo que la unidad de las leyes para gran parte del pueblo está vigente durante 53 de los más de 200 años que duró el reino de Toledo. En relación a la alabanza de España, que se recoge en la obra Historia de los Reyes de los Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, Menéndez Pidal ofrece, en la voz de César Vidal, una versión parcial y manipulada de la misma. El texto completo, en traducción de Cristóbal Rodríguez Alonso, es el siguiente. Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no solo el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. Con justicia te enriqueció y fue contigo más indulgente la naturaleza con la abundancia de todas las cosas creadas, tú eres rica en frutos, en uvas copiosa, en cosechas alegre, te vistes de mieses, te sombreas de olivos, te coronas de vides. Tú eres olorosa en tus campos, frondosa en tus montes, abundosa en peces en tus costas. Tú te hallas situada en la región más grata del mundo, ni te abrasas en el ardor tropical del sol, ni te entumecen rigores glaciales, sino que, ceñida por templada zona del cielo, te nutres de felices y blandos céfiros. Tú, por tanto, engendras todo lo que de fecundo producen los campos, todo lo que de valioso las minas, todo lo que de útil y hermoso los seres vivientes. Ni has de ser tenida en menos por aquellos ríos a los que la esclarecida fama de sus rebaños ennoblece. Ante ti cederá el Alfeo en caballos y el Clitumno en vacadas, aunque el sagrado Alfeo ejercite todavía por los espacios de Pisa a las veloces cuadrigas, para alcanzar las palmas olímpicas, y el Clitumno inmolara antiguamente muchos novillos en los sacrificios del Capitolio. Tú, fertilísima en pastos, ni ambicionas los prados de Etruria, ni te admiras, pletórica en palmas, de las arboledas de Molorco, ni envidias en las carreras de tus caballos a los carros de Elide. Tú eres feracísima por tus caudalosos ríos, tú amarilleas en torrentes que arrastran pepitas de oro, tú tienes la fuente engendradora de los buenos caballos, tú posees los vellones teñidos con púrpura indígena que centellean a la par de los colores de Tiro. En ti se encuentra la preciosa piedra fulgurante en el sombrío interior de los montes, que se enciende con resplandor parecido al del cercano sol. Eres, además, rica en hijos, en piedras preciosas y púrpura y, al mismo tiempo, fertilísima en talentos y regidores de imperios, y así eres opulenta para realzar príncipes, como dichosa en parirlos. Y por ello, con razón, hace tiempo que la áurea Roma, cabeza de las gentes, te deseo hoy, aunque el mismo poder romano, primero vencedor, te haya poseído, sin embargo, al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó y hasta ahora te goza segura entre ínfulas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio. Parece evidente que se refiere a la península ibérica en cuanto a territorio y no como nación, en su concepto político, al decir que, la nación de los godos te conquistó y te goza. Pero, por si quedaran dudas, en el punto 70 de la recapitulatio escribe lo siguiente. Después que el príncipe Sisebuto tomó el cetro del reino, alcanzaron tan alto grado de esplendor que llegan con la presencia de sus armas no solo a las tierras, sino al propio mar, y el soldado romano, sometido, les sirve y ve que les sirven tantos pueblos y la propia España. Repito. Les sirven tantos pueblos y la propia España. No parece que haya mucha igualdad entre España y los visigodos.
Y menos si pensamos en los hispanos que fueron convertidos en esclavos por los godos, ya que permanecieron en la esclavitud hasta la destrucción del propio reino. Pero la mayor manipulación se produce en el sentido que ofrece de la palabra nación. Para Cicerón, un pueblo no es todo conjunto de hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho, que sirve a todos por igual. Es dudoso que el derecho godo sirviese a todos por igual, como reconoce el propio Menéndez Pidal. Si seguimos a Adrian Hastings, en su obra La construcción de las nacionalidades, una nación puede crearse a partir de una o más etnias. Una etnia es un grupo de personas con una identidad cultural y una lengua hablada comunes. Repito. Identidad cultural y lengua hablada comunes. De hecho, Rousseau escribió, en el contrato social, aquello de que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo solo veo en esa colectividad un señor y esclavos, jamás un pueblo y su jefe, representarán, si se quiere, una agrupación, mas no una asociación, porque no hay ni bien público ni cuerpo político. Diversos autores de todas las tendencias son de la misma opinión. Así, Stalin, poco nacionalista, escribió en su obra El marxismo y la cuestión nacional, que nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada está en la comunidad de cultura. Maísis, en su gobierno omnipotente, opina que la nación es la comunidad del pueblo que habla el mismo idioma, las fronteras del Estado deberían coincidir con las demarcaciones lingüísticas. Aún más. Vamos a suponer que todos estos argumentos son falsos, y que Menéndez Pidal está en uso de la verdad en relación con el término nación, aunque es difícil estar de acuerdo en una continuidad a través de Pelayo, dado que, como bien dice César Vidal, la monarquía visigoda no era hereditaria, sino electiva. Pero lo dejaremos de lado. Todas las crónicas cercanas en el tiempo a la invasión de los musulmanes coinciden en afirmar que el reino godo había desaparecido, siendo sustituido por la España musulmana de Al-Ándalus. El primer ejemplo lo tenemos en la Monumenta Germaniae Histórica, donde dice que Abdelrahman, rey de España, cruzando a través de Pamplona y los montes Pirineos con un gran ejército de sarracenos, asedia la ciudad de Burdeos. Repito. Abdelrahman, rey de España. En el Cronicón de Isidoro Pacense del año 754 se afirma que, por la misma época, era 753, año noveno de su imperio, 97 de los árabes, Abdalaziz gobierna en paz toda la España. Repito. Abdalaziz gobierna toda la España. En el punto séptimo de la crónica rotense podemos leer, aquí descansa Rodrigo, último rey de los godos. En el punto 22 de la misma crónica, a más de 50.000 sarracenos que habían venido con él desde las provincias de España les dan muerte. Repito. Los sarracenos habían venido desde las provincias de España. La crónica albeldense, capítulo 13 y punto 70, en aquel tiempo, los sarracenos se apoderaron de España, y exterminaron a los godos de este reino en la era 752. Repito. Exterminaron a los godos. La misma crónica. Capítulo 15. Punto sexto, Silo reinó 9 años. Cuando ascendió al reino, fijó su solio en Pravia. Por la influencia de su madre tuvo paz con la España. Repito. Silo tuvo paz con España. Punto noveno del mismo capítulo, en este tiempo, un tal Mahmud de España, huyendo del rey de Córdoba con varios secuaces, se refugió en Asturias bajo el amparo de este príncipe. Repito. Mahmud huye de España y se refugia en Asturias. La crónica sebastianense, cuando habla de Alfonso II el Casto, dice que, allí fueron degollados 30.000 sarracenos que habían venido desde España en socorro del rebelde, con lo que Alfonso volvió felizmente a Oviedo con paz y victoria. Repito. Los sarracenos habían venido desde España. Estas referencias deberían ser suficientes para entender que el reino godo no tuvo continuidad, sino que, sencillamente, desapareció sin dejar rastro. Marcelino Menéndez Pelayo, en su obra Los heterodoxos españoles, lo definía con estas palabras. Los visigodos nada han dejado, ni una piedra, ni un libro, ni un recuerdo, si quitamos las cartas de Sisebuto y Bulgoranos, escritas quizás por obispos españoles y puestas a nombre de aquellos altos personajes. Desengañémonos, la civilización peninsular es romana de pies a cabeza, con algo de semitismo, nada tenemos de teutónicos, a Dios gracias. Lo que los godos nos trajeron se redujo a algunas leyes bárbaras y que pugnan con el resto de nuestros códigos y a esa indisciplina y desorden que dio al traste con el imperio que ellos establecieron. Américo Castro, por su parte, en su obra La realidad histórica de España, opina que la invasión árabe supone una ruptura total con un pasado en el que no existían españoles, y que los pueblos prerromanos conquistan su independencia que, por fusión, llegará a crear la nación española. La obra de Menéndez Pidal,
que era discípulo de Menéndez Pelayo, está muy influenciada por las ideas políticas de su autor, que retuerce los argumentos para adaptarlos a sus propios intereses políticos. La palabra nación procede de la palabra latina natio, nationis, que significa lugar de nacimiento, y se aplicaba al pueblo o a la tribu. Así se define la nación biológica. El filósofo Gustavo Bueno, en su obra España frente a Europa, explica los dos significados que hoy se dan a dicho término. En primer lugar, la nación étnica, que se refiere a la anterior nación biológica a la que se suman los nacidos en otro lugar y que conviven con los nativos obedeciendo sus normas sociales. En esta nación étnica cada grupo conserva su propio linaje. Cuando San Isidoro habla de la nación de los godos está refiriéndose a su acepción étnica, algo así como una casta, superior acaso. No nos encontramos ante una acepción de nación, propiamente política. En segundo lugar, la nación política, que tiene que ver con el Estado. Es un concepto relativamente reciente y hay un amplio consenso en lo concerniente a las fechas en las que este proceso tuvo lugar, nación, en sentido político, y nacionalidad, en este mismo sentido, son términos que cristalizan al final del siglo XVII, del XVIII y, sobre todo, del XIX. La nación en esta su plena significación política, surge vinculada a la idea de patria. En España, el uso del término nación, con un alcance político, se insinúa ya en el siglo XVII, en el llamado Gran Memorial del Conde Duque de Olivares al rey Felipe IV, hacia 1624, en el que le exhorta a hacerse rey de España. La mejor prueba de que históricamente se consideraba a España compuesta por distintos reinos independientes, la tenemos en la dedicatoria por Antonio de Nebrija de su Gramática de la Lengua Castellana, escrita en 1492, a la reina Isabel la Católica, en la que escribe, citando a Cicerón, lo siguiente. La gente tiene debajo de sí muchas naciones, como España a Castilla, Aragón, Navarra, Portugal. La nación, muchas ciudades y lugares, que son la tierra y naturaleza de cada uno. Podemos ver que, en tiempo de los reyes católicos, el término España no se refería a una nación, sino que se aplicaba a la península ibérica, en la que existían 4 naciones independientes, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. La primera mención oficial a una nación española se produce en 1869, cuando ya se han perdido la mayoría de las colonias americanas, y es en la Constitución de ese mismo año, donde se dice textualmente, la nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal. Las anteriores constituciones decían, don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas la de 1812, conocida como la Pepa. Las de 1837 y 1845 decían, doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, reina de las Españas, y la de 1876, don Alfonso XII, por la gracia de Dios rey constitucional de España. Entre medias había tenido lugar la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa, encabezada por los generales Prim y Topete, y que había proclamado como rey a Amadeo de Saboya, y la Primera República, cuando éste abdicó. Aunque Felipe III se hubiera titulado como rey de todas las Españas, incluyendo las posesiones de Flandes, Nápoles, Sicilia, América, Filipinas y las islas del Pacífico, seguía sin existir una nación española, como hemos visto al mencionar el memorial dirigido por el conde duque de Olivares al rey Felipe IV. Es tras el fallecimiento de Fernando VII, el rey felón, cuando los movimientos europeos de liberalismo y nacionalismo llegan a España. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico habían despertado la conciencia nacionalista de algunos estados europeos que no estaban dispuestos a acatar la artificialidad de las fronteras políticas impuestas por el Congreso de Viena en 1819. Así, el liberalismo político y el nacionalismo se enfrentaron a los principios de la restauración de la monarquía absolutista, como ocurrió en el caso de España. En 1864 la Diputación de Navarra invitó a las diputaciones vascongadas a participar en un proyecto mancomunado al que denominaban Laura Bat, 4 en 1, en recuerdo de la unidad de los 4 territorios de la Vasconia peninsular. Augustin Cheijou, autor del libro Viaje por Navarra durante la insurrección de los vascos, en la que hace una manifiesta defensa del nacionalismo vasco con estas palabras: la independencia vasca se justifica por la geografía, una frontera artificial divide la unidad natural del pueblo vasco, la lengua, que tendrá que enseñarse, la historia, en la cual los vascos han desempeñado un papel glorioso hasta la llegada de los bárbaros, el derecho, los fueros, que garantizan la verdadera libertad y la verdadera igualdad, contra el falso liberalismo que lleva al despotismo, y contra el capitalismo, y predica la violencia hasta la insurrección armada a no ser que una federación vasca restaure los fueros y agrupe a los vascos de Francia y España. Dado que el reino de Navarra había conservado sus cortes, Ángel Sagaseta de Ilurdoz, asesor jurídico de las mismas,
escribe en 1840 sus fueros fundamentales del Reino de Navarra y defensa legal de los mismos, en los que establece que la capacidad de reformar sus propias instituciones es una facultad soberana irrenunciable. Véase demostrado que Navarra es un reino de por sí, es una monarquía constitucional unida a la corona de Castilla con unión eque principal. Sentado el verdadero origen y naturaleza del reino de Navarra, es forzoso convenir que ningún otro reino, por extenso que sea, por formidable que aparezca, tiene derecho para dictar providencias al mismo, introducir novedades, confirmar ni modificar sus fueros o constitución. Por otro lado, en Cataluña, Enric Prat de la Riba y Sarra publica en 1906 su obra La nacionalidad catalana, en la que manifiesta lo siguiente. Consecuencia de toda la doctrina aquí expuesta es la reivindicación de un Estado catalán, en unión federativa con los estados de las otras nacionalidades de España. Del hecho de la nacionalidad catalana nace el derecho a la constitución de un Estado propio, de un Estado catalán. Del hecho de la actual unidad política de España, del hecho de la convivencia secular de los diferentes pueblos, nace un elemento de unidad, de comunidad, que los pueblos unidos han de mantener y consolidar. De aquí el Estado compuesto. Estos dos hechos primarios, fundamentales, el de la personalidad nacional de Cataluña, y el de la unidad de España, fortalecidas por dos leyes correlativas, la de la libertad, que implica la autonomía y la espontaneidad social, la de la universalidad que lleva a la constitución de potencias mundiales, se resuelven en una fórmula de armonía que es la Federación Española. Así el nacionalismo catalán, que nunca ha sido separatista, que siempre ha sentido intensamente la unión germanívola de las nacionalidades ibéricas dentro de la organización federativa, es aspiración enarbolada de un pueblo que, con conciencia de su derecho y de su fuerza, marcha, con paso seguro, por el camino de los grandes ideales progresivos de la humanidad. Las opiniones de Prat de la Riba servirán de soporte para el programa político de la Lliga Regionalista, que se convirtió en la principal formación política en Cataluña durante las primeras décadas del siglo pasado. Respecto a Galicia, entre 1935 y 1943, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao escribe su obra Sempre en Galiza, origen del nacionalismo gallego. El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera encabeza un golpe de Estado que instauró una dictadura militar hasta 1925 con el apoyo del rey Alfonso XIII. Y que no tardó en crear un partido político, la Unión Patriótica, como base política del régimen y que tenía por lema, patria, religión y monarquía. Con patria se referían, obviamente, a España. Como necesitaba de una justificación histórica para hacer frente a los nacionalismos vasco y catalán, la encontró en las ideas del historiador y filólogo Ramón Menéndez Pidal. Como bien escribió Jorge Santayana en su obra La razón en el sentido común, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Contribuyamos a que las nuevas generaciones sí que lo recuerden. Gracias por estar ahí. Les espero en el próximo programa.